El petróleo es la savia de un país, es lo que impulsa la economía y aquellos países que tienen un suministro limitado están en desventaja estratégica. Por eso, los Estados Unidos tienen la Reserva Estratégica de Petróleo o SPR. No obstante, durante las últimas semanas la SPR ha alcanzado niveles peligrosamente bajos, niveles que no se veían desde 1984. Ha bajado tanto que hay quienes se preguntan si podría suponer una amenaza para la seguridad del país. Este es exactamente el tema que voy a tratar en el video de hoy, así que no te vayas a ninguna parte. Bien, antes de seguir adelante necesitamos una pequeña introducción a la SPR. Durante los años 70 se produjo una crisis sin precedentes que tuvo un gran impacto en el precio del petróleo. El origen se puede situar en las acciones de la OPEP para cortar el suministro a todos los países que apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Esto ocurrió en 1973 cuando el precio del petróleo se triplicó en menos de un año. La situación se agravó tanto que en noviembre de ese año el presidente Richard Nixon pidió a los ciudadanos que bajaran los termostatos, se abstuvieran de conducir los domingos y fueran más moderados con las luces de Navidad, algo que no difiere demasiado de alguna de las políticas que se están sugiriendo a día de hoy en Europa. En cualquier caso, el resultado de esta crisis del petróleo fue que los Estados Unidos embarcaron en una estrategia de independencia energética, y una de las iniciativas fue la puesta en marcha de una reserva estratégica de petróleo. Se trata de reservas de petróleo controladas por el gobierno federal que se almacenan en enormes cavernas de sal en 4 puntos de la costa del Golfo de México. El límite total de almacenamiento de la SPR es de más de 714 millones de barriles. Y debido a su ubicación cerca de los grandes centros de refinado estadounidenses, la SPR puede liberar hasta 4.4 millones de barriles al día. Según algunas estimaciones, solo se necesitan 13 días desde la decisión presidencial para que el petróleo entre en el mercado de los Estados Unidos. En cuanto a la mecánica de funcionamiento, el Departamento de Energía suele celebrar una subasta en línea en la que las empresas energéticas pujan por el petróleo. También hay acuerdos de intercambio independientes en los que las empresas petroleras se llevan el crudo pero están obligadas a devolverlo junto con los intereses. La SPR se concebió originalmente para hacer frente a problemas de escasez de suministro, pero se ha utilizado cada vez más como herramienta de contención de precios. Ha habido 3 ocasiones en las que se ha liberado petróleo de la SPR: en 1991 durante la Primera Guerra del Golfo, en 2005 durante el huracán Katrina y en 2011 durante la Guerra de Libia. También debo señalar que los Estados Unidos no son los únicos que llevan a cabo un almacenamiento estratégico de petróleo. Otros miembros de la IEA o Agencia Internacional de la Energía, como Gran Bretaña, Alemania, Japón y Australia, están obligados a mantener reservas por un total de 90 días de importaciones netas de petróleo. China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, también creó su propia SPR hace 15 años. Hablando del tema, China ha estado llenando sus reservas a un ritmo cada vez más frenético. Quizás te resulte interesante saber que en febrero de este mismo año, justo antes de la invasión de Ucrania, China estaba aumentando sus reservas estratégicas. Esto ocurrió en un momento en el que el resto del mundo estaba librando frenéticamente sus reservas para evitar la subida de los precios. Algo que en el pasado no hubiera resultado raro, pero que ahora sí lo parecía. Así que efectivamente nos encontramos ante una situación en la que China compraba mientras el resto del mundo vendía, casi como si supieran que algo iba a pasar. Entonces, esto nos lleva a finales de marzo, cuando la guerra en Ucrania estaba en pleno apogeo. El precio del petróleo se disparó y llegó a superar el nivel de los $130. Además, las sanciones que se estaban aplicando contra Rusia estaban provocando aún más perturbaciones en el mercado del petróleo, ya que los países de Europa tenían serias restricciones a la hora de comprar petróleo ruso. Más detalles en la descripción. El impacto de los elevados precios del petróleo fue que los consumidores de todo el mundo sentían las consecuencias en el surtidor y los líderes mundiales tenían que encontrar soluciones. La opción más rápida y fácil era, por supuesto, recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo, y eso es exactamente lo que hicieron. La Casa Blanca anunció que liberaría 1 millón de barriles al día en ese momento. Lo haría durante un periodo de más de 6 meses. Según el comunicado de prensa de la Casa Blanca, citamos: la escala de esta liberación no tiene precedentes. El mundo nunca ha experimentado una liberación de reservas de petróleo a este ritmo de 1 millón de barriles al día durante este tiempo.
Esta liberación récord proporcionará una cantidad histórica de suministro que servirá de puente hasta finales de año cuando la producción nacional se intensifique. No se trataba de una simple bravuconada de la Casa Blanca, más bien, según muchas opiniones, se trataba de un comunicado sin precedentes. El comunicado también tuvo un efecto considerable en el precio del petróleo, cayó casi un 5% aquel día mientras los mercados digerían el impacto exacto que tendría este movimiento en el futuro. La cuestión es que se suponía que era una liberación temporal que mantendría al país durante los próximos 6 meses. Como señala Goldman Sachs, citamos, se trata simplemente de una liberación de inventarios de petróleo, no de una fuente persistente de suministro para los próximos años. Por tanto, esta liberación no resolverá el déficit estructural de suministro que lleva años produciéndose. Así que, sencillamente, había problemas estructurales en el suministro de los Estados Unidos que no podrían compensar el déficit a largo plazo. ¿Por qué eso exactamente? Pues bien, se debe a una combinación de factores que en su mayoría se reducen a la dinámica del mercado o a la política. Desde el punto de vista de la dinámica del mercado durante la pandemia del COVID, la demanda de petróleo se vio completamente aniquilada, lo que provocó que los precios se desplomaran, y lo digo literalmente, hubo un momento en el que el precio del petróleo fue negativo durante un periodo de tiempo. Como consecuencia de ello, hubo muchas empresas que quebraron, otras muchas decidieron restringir completamente cualquier inversión en la creación de nuevos suministros. Esto supuso que la producción de petróleo de los Estados Unidos quedó por debajo de los 10 millones de barriles diarios y no había ningún incentivo para obtener nuevos suministros. Ese fue el impacto de la pandemia en la demanda. Pero, por supuesto, también estaba el sesgo político. No cabe duda de que la nueva administración de los Estados Unidos no estaba a favor de políticas que impulsaran la producción de combustibles fósiles. Teniendo en cuenta el cambio climático, las iniciativas de energía sostenible se llevaron a cabo a expensas de la industria del petróleo y el gas. Por ejemplo, los productores afirman que los límites al fracking por parte de los estados y el cierre de ciertas costas como Alaska y California también han limitado su capacidad de perforar nuevos pozos. Además, el gobierno de Biden, en medio de una batalla legal sobre el coste del cambio climático, congeló nuevos contratos de arrendamiento de petróleo y gas a principios de este año. El kit de la cuestión era el llamado, citamos, coste social del carbono, una métrica que utiliza modelos económicos para asignar un valor a cada tonelada de dióxido de carbono emitida. Si estás interesado, puedes ver nuestro video sobre los créditos de carbono individuales, lo encontrarás enlazado en la descripción. En cualquier caso, el objetivo de esta medida era cuantificar el daño económico causado por la crisis climática, como el aumento del nivel del mar, los huracanes más destructivos, las temporadas de incendios forestales extremos y las inundaciones. El único problema fue que un juez federal consideró que esta herramienta era ilegal y emitió una orden judicial. Como resultado, el gobierno de Biden decidió congelar la medida hasta que hubiera claridad al respecto. Todo esto ocurrió a principios de febrero, justo unas semanas antes de que Rusia invadiera Ucrania. Luego, por supuesto, está la cuestión mucho más importante del tristemente famoso oleoducto Keystone. Para los que no lo sepan, el oleoducto Keystone era un proyecto de $9,000 millones que debía llevar al menos 900,000 barriles diarios desde Alberta, Canadá, hasta Nebraska. Por cierto, esta cantidad es el 90% de la cantidad liberada de las reservas estratégicas a principios de este año. Este ha sido un tema político candente durante casi 12 años y se ha retrasado constantemente por motivos medioambientales. Sin embargo, el año pasado alcanzó un punto álgido cuando Biden canceló oficialmente un permiso clave. Muchos lo esperaban dado que el actual presidente lo había convertido en una promesa clave de su campaña. Sin embargo, una vez hecho, fueron muchos los que señalaron que esta decisión podría amenazar la seguridad energética. La razón es que, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2014, el sistema energético de este país necesitaba más crudo pesado de Canadá para sustituir los volúmenes decrecientes de México y Venezuela, país este último del que no se quiere depender para importar petróleo. Y, paradójicamente, este petróleo procedente de Canadá tuvo que ser llevado a las refinerías utilizando camiones o ferrocarriles que a su vez resultan mucho más contaminantes. Dejaré un enlace a un artículo de Forbes en la descripción que explica este asunto con mucho más detalle. Ahora, no quiero entrar en la política del asunto, pero la cuestión es que la producción nacional de energía y las importaciones en los Estados Unidos no han podido seguir el ritmo requerido, lo que significa que la administración ha tenido que recurrir a esa reserva estratégica cada vez más a menudo.
La última liberación de la SPR se produjo la semana pasada, cuando la OPED anunció que recortaría la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre. Se trata del mayor recorte de suministro desde 2020 y equivale a cerca del 2% del suministro mundial. La Casa Blanca presionó mucho para impedir el recorte de la OPED. Por ejemplo, hace 3 meses Biden realizó su primera visita oficial al Reino Saudita y se le vio chocando el puño con el príncipe heredero, algo bastante incómodo. Pero, más recientemente, ha habido una intensa presión tras bastidores por parte del gobierno de los Estados Unidos para evitar el recorte. Funcionarios de toda la administración participaron en el acercamiento a los miembros de la OPED. Incluso la propia Janet Yellen abogó por no recortar la producción de petróleo, explicando que podría ser perjudicial para la economía mundial. Por supuesto, no se pueden descartar los motivos ocultos. El país está a punto de enfrentarse a unas elecciones de mitad de mandato y los altos precios de la gasolina no sientan bien al electorado. Además, la administración también está intentando reducir los ingresos de Rusia. Por tanto, la administración de los Estados Unidos no estaba muy contenta con la medida y podría tensar aún más las relaciones entre la Casa Blanca y la familia real de Arabia Saudí. De hecho, dado que Biden visitó el reino en julio, podría haberse visto como una maniobra personal. Sea cual sea la estrategia política que subyace a la medida, el recorte se produjo y eso hizo que los precios del petróleo subieran ese día. A nivel local, en los Estados Unidos, los precios de la gasolina ya están empezando a subir en varios estados. Por ejemplo, la semana pasada, la media nacional superó los $3.8 por galón, la segunda semana consecutiva de subidas. Esto, por supuesto, hizo que el gobierno de Biden volviera a echar mano de los ahorros. El viernes de la semana pasada dijo que liberaría otros 10 millones de barriles de la SPR. Aquí puedes ver un gráfico de las liberaciones de la SPR durante los últimos 35 años. Como puedes ver, el año 2022 ha sido un año de grandes liberaciones en el que se han utilizado casi 200 millones de barriles. De hecho, si seguimos la tendencia actual, es posible que las reservas de petróleo se agoten por completo en noviembre de 2023. Una locura. Todo ello suponiendo que no haya más liberaciones a lo largo de este año. Hay que tener en cuenta que se ha aprobado oficialmente un límite al precio del petróleo ruso. En esencia, cualquier país que compre petróleo ruso por encima del límite se arriesga a ser sancionado. Por supuesto, Rusia no se lo va a tomar bien y ha amenazado con restringir el suministro a cualquier país que respete dicho límite. Menos suministro, precios más altos, más liberaciones estratégicas de una reserva que se agota rápidamente. El panorama no tiene buena pinta. ¿Por qué? Pues bien, el mundo se ha convertido en un lugar más peligroso durante los últimos 2 años. Tenemos a Rusia amenazando con un ataque nuclear y tenemos a China con posturas agresivas contra Taiwán. Esto último es especialmente preocupante por el hecho de que han estado almacenando sus propias reservas. Y un dato curioso, algunas empresas chinas también han comprado petróleo de las reservas estratégicas de los Estados Unidos. Esto causó un revuelo político en los Estados Unidos y algunos políticos de la oposición introdujeron un proyecto de ley para impedir que la administración vendiera petróleo a enemigos extranjeros. También está la cuestión de si utilizar la reserva estratégica como método de control de los precios es acertado. Esto se debe a que la intención original de la SPR era hacer frente a la escasez que pudiera amenazar a la seguridad energética. Sin embargo, al utilizar la SPR para bajar los precios, se está interfiriendo en la asignación de recursos del mercado libre. Por ejemplo, los perforadores que utilizan la técnica del fracking y otras empresas de los Estados Unidos están menos incentivados a perforar en busca de nuevos suministros si el precio está controlado artificialmente. El resultado es que terminas en una posición más precaria a largo plazo, especialmente si se agotan las reservas SPR. Se produce una mayor infrainversión en energía que reduce el suministro, un suministro que podría ser muy necesario en un entorno de guerra. Así que, sencillamente, no es buena idea vaciar el fondo para días lluviosos, porque puede llegar un día lluvioso. Es momento de algunas de mis reflexiones personales sobre el tema. Si algo nos ha enseñado los últimos meses es que la seguridad energética es fundamental. Europa lo está aprendiendo por las bravas y otros países deberían tomar nota. En lo que se refiere a los Estados Unidos, una inversión insuficiente en exploración y transporte de petróleo significa que podría ser rehén de los caprichos de la OPED. De hecho, las intensas acciones de presión del gobierno de Biden antes del recorte son la prueba de que necesitan desesperadamente evitar esos recortes, especialmente con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina.
Ahora que la OPEP ha desairado a la administración de los Estados Unidos, esas reservas SPR vuelven a ser explotadas. No obstante, se trata de un suministro finito y corren el riesgo de acabar agotándose. La seguridad energética de la nación no debería verse comprometida por la utilización de una herramienta de emergencia para bajar los precios del gas, sobre todo si el fin buscado es pescar votos en unas elecciones. Además, la contención de los precios provocada por la utilización de las reservas de gas podría conducir a una mayor falta de inversión en el momento en que más se necesita. El mundo se ha convertido en un lugar cada vez más peligroso y los enemigos de los Estados Unidos han estado trabajando para asegurar sus propios suministros de petróleo. No tienen ningún problema en comprar petróleo ruso y almacenarlo en sus propias reservas. En tiempos de guerra, cualquier petróleo será un bien escaso y el hecho de que proceda o no de un país sancionado no será motivo de preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es algo complicado. La OPEP sigue ejerciendo un control excesivo sobre los mercados mundiales del petróleo y la inversión en la obtención de nuevos suministros lleva tiempo. No obstante, no hay mejor momento que el presente. Quizás deberían volver a considerar las posibles ventajas del oleoducto Keystone. No soy un experto en medio ambiente, pero seguramente un oleoducto tiene que producir menos CO2. También creo que los políticos deben permitir que la dinámica de la oferta y la demanda solucione el problema de escasez en el suministro. ¿Las subidas de precios son desagradables? Sí, pero son un mal necesario para conseguir nuevo suministro. A largo plazo, se podría alcanzar una situación de precios más sostenible sin tener que depender de la buena voluntad de la OPEP. En cualquier caso, esas son mis opiniones. Tú eres libre de tener las tuyas. Hasta aquí nuestro video sobre la SPR. Como siempre, estoy deseando recibir tus comentarios. ¿Qué opinas de que el gobierno de Biden recurra a la SPR? ¿Crees que podrían tener un impacto a largo plazo para la seguridad energética? Me encantaría ver tu opinión en los comentarios. En la descripción puedes encontrar enlaces al resto de redes sociales en las que estoy presente: Twitter, Telegram, Instagram, TikTok. Si quieres saber qué videos vamos a publicar y la composición de nuestra cartera, entonces deberías suscribirte a mi newsletter gratuita. Todos los enlaces están abajo. Si quieres apoyar el canal, por favor echa un vistazo a nuestra tienda de Coinburo. Ahí es donde puedes conseguir esta camiseta y muchas más. Por último, si crees que este chico cripto ha hecho un buen trabajo, dale al botón de me gusta, no olvides pulsar el botón de suscripción y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube avise cuando publiquemos nuevos videos. Nos vemos en un par de días, cuídense mucho y hasta la próxima.